las experiencias místicas de diferentes grupos religiosos al parecer son pues muy reducidas para el caso protestante. Los católicos es un grupo todavía también reducido, pero es un poquito más grande a comparación del caso protestante. En realidad, entre nosotros los protestantes evangélicos, nosotros no somos muy dados a experiencias místicas, pero es porque ni siquiera hemos aprendido a definir para nosotros qué es siquiera estar en contacto con Dios. Hablamos de relación personal con Dios desde Lutero. No, espera. Pero ya de ahí no definimos nada. No, pero actualmente hay un movimiento muy fuerte. No, tengo... Sí, ya sé de quién estás hablando. No, es que está el movimiento, por ejemplo, perdón, si te he ofendido, disculpen, por ejemplo, Cash Luna. Es uno de... Sí, espera. Pero no es el único, o sea... No, pero es, digamos que es el ícono, ¿no? Benny Hinn también es otro de... A ver, ¿ícono de cuál grupo? Ícono del grupo en el que las personas empiezan a reírse y al reírse, o sea, se están azotando, se están riendo, están pegando de patadas. ¿Y ese es un grupo? ¿Cuál grupo? Por lo general, a ver, es muy reconocido en el aspecto de los carismáticos. Ok, pero ya estás identificando el grupo. Sí, o sea, los carismáticos muchas veces tienden a confundir la parte en la que está el misticismo y la Biblia. ¿Por qué? Porque predican una cosa, sacan un contexto, más bien sacan un texto fuera de su contexto. Y entonces empezaron a llover diamantes, ¿no? Oiga, no, pues voy a esa iglesia porque pues, yo tengo una deuda bien manchada y pues a lo mejor si me hago cristiano y voy a esa iglesia van a aparecer diamantes en mi bolsa. Y es que todo eso tiende a jalar dinero. O sea, el misticismo mal empleado, la charlatanería como todo, tiende a jalar muchísimo dinero. Pero te das cuenta que hablamos de los grupos místicos cristianos y más en el caso protestante apenas el siglo XIX. O sea, sí había. De hecho, los anabautistas somos un grupo que tuvo su propio misticismo, que tuvo que ser moderado para evitar las locuras de las que estamos hablando. Y también los cuáqueros tienen su propio misticismo. Pero son grupos dentro del cristianismo evangélico muy aislados o muy rezagados, ¿cómo decirlo? O sea, muy hechos a un lado, ¿no? Como que, uy, fue chica, muy marginados. Y en el caso de los pentecostales y carismáticos, perdón que lo diga así, pero tú estás repitiendo la marginación que recibimos nosotros, ahora sí que del grupo al que yo pertenezco, que se está dando a los pentecostales y carismáticos. Mira, no es que se sigue rezagando. Espera, no es que sea una marginación, sino que más bien lo que quiero destacar, resaltar en ese aspecto, es que hay que tener un discernimiento para reconocer correctamente lo que realmente viene de Dios. Estaba citando con lo que realmente viene de Dios y lo que es la charlatanería. Porque la charlatanería lo que tiende a hacer es jalar dinero. Y es que realmente lo que quieren es hacer dinero. Eso es su objetivo. No es realmente tener una experiencia con Dios. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, la misma Biblia nos cita, ¿sabes qué? ¿Quieres que realmente yo te escuche? Haz lo que tengas que hacer, pero puedes hacerlo en privado. Ahora, no quiero decir que con esto no haya manifestaciones del Espíritu en la iglesia, pero es que debe haber un discernimiento por parte de las personas que estén maduras para recibir exactamente la parte medular, la parte más profunda, lo que realmente viene de Dios, la parte oculta que viene de Dios, entrando un poquito en lo que viene del cultismo, la parte oculta que viene de Dios, para aquellas personas que realmente tienen una madurez para poder saber si realmente es de Dios o es una payasada. Yo creo que está bien lo que estás diciendo, pero yo creo que incluso a veces estos grupos, no siempre, y yo a veces veo por sin querer,
este enlace cuando surge este tipo de programas, cuando sale Kazuna, y en ocasiones sí te dicen milagros reales. Mira, y uno dice, pues, ¿qué onda? Dios pudo hablar a través de una mula. Eso. O sea, Bien. en esa parte no lo pongo en duda. Ajá. Dios pudo hablar a través de una mula, de Ok. Balaam. Ajá. Pero realmente hay que tener cuidado, porque de todo el material místico que sale de manera aleatoria de ahí, Ajá. es como una bola de balas perdidas, ¿no? O sea, estás disparando, Eso. y una cae. Estas iglesias no se dedican en realidad ni siquiera a poder profundizar en su experiencia mística. Tona, ¿qué nos quieres hablar? Sí, bueno, efectivamente hay una dificultad, sobre todo en el terreno de saber cuándo hay una experiencia mística y cuándo no lo es. El problema que yo veo ahí, y que deriva un poco también de la lectura de Kolakowski, es cuáles van a ser esos criterios para discernir entre una y otra. Yo creo que ahí hay un punto neurálgico en relación a este tema. Ahora bien, otro de los tópicos que a mí me parece bastante sugerente en el terreno de la experiencia mística es aquel que deriva de la no mediación de nada, que es lo que en un principio se me ve, que ahora que tengo la oportunidad trataré de profundizar. Y es que Kolakowski otra vez utiliza una noción bastante sugerente al respecto y la llama místico radical, es decir, aquel hombre o aquella mujer que se ha desprendido de toda mediación, incluida la iglesia, el confesor, etc. Y solo se alimenta o se nutre de su experiencia o de su unión con Dios. Es decir, echa por la borda todo el orden eclesiástico, porque ya no le solventa, porque aquella experiencia que ha tenido es vasta, llena espiritualmente, ¿no? Y ya no necesita ningún tipo de mediación. Entonces, la respuesta de las iglesias está en este sentido, ¿no? Dice este filósofo, ¿no? Primero que tiene que hacer, o una de las cosas que él propone es que el místico no tenga como criterio de su verdad su propia contemplación, sino que siga los cánones. ¿Cuáles son esos cánones? Pues el de la humildad, el de la caridad, ¿no? El de la obediencia, ¿no? Y es ahí cuando se sujeta. Los que dice Santiago, ¿no? La auténtica religión. Y es ahí cuando se sujeta, la religión, el religar. O sea, puedes tener tu experiencia, pero perteneces a una tradición, o pertenecen a una doctrina definida, que es lo que los mantiene ahí. Por eso Scholem, uno de los especialistas en judía, dice que la mística es tanto renovación como conservación. Renovación porque penetra en otras vías, en otros caminos, ¿no? Que no necesariamente son canónicos, pero conservan esa tradición porque el lenguaje que utilizan, ¿no? Se funda en esa propia doctrina. Entonces, a mí me parece interesante, digamos, esta dificultad o este tema de difícil aprehensión, ¿no? Pero sí creo que también en lo que estás comentando, Nacho, tiene que ver con esto de que cualquier persona puede presentarse como un místico, una mística, sin necesariamente ser genuinamente místico, pero el problema es saber qué es genuinamente místico. y creo que ahí entonces está como el problema, pues, ¿no? Sí, claro. Mira, y es que creo que gran parte para poder discernirlo, número uno, está este canon.
aquí marca parte de las reglas. El discernimiento, ahí es donde, sí, ahí yo caigo en el aspecto de, ¿sabes qué? Es que para discernir muchas de las cosas que se requiere el sentido común, pienso yo. ¿Por qué? ¿Qué es el menos común de los sentidos? Nota, ¿qué es el sentido común? O sea, tú vas caminando por la calle y en ese momento hay una persona que empieza, el Señor me está hablando. O sea, si tú empiezas a ver eso, ¿qué experiencia? Exactamente, vas a decir, oye, casi te chutas la de Enrique Iglesias, ¿no? Eso es una experiencia religiosa. Bueno, Michel Levin tiene un libro, paréntesis rápido, sobre la mística salvaje y que trata sobre temas también de este tipo de vivencias, con drogas. Entonces, también puede ser válido a veces. Sí, no, o sea, sí, bueno, eso es en general. el peyote aquí en México, muy popular. Ajá. Pero al punto al que voy es, si nosotros vamos a entrar en un canon realmente cristiano, siento que el sentido común es muy importante. Porque si vamos a estar dentro de una iglesia, van a llegar personas nuevas y van a decir, bueno, ¿y a este muchacho qué le pasa? ¿Aquí es una iglesia cristiana o es Alcohólicos Anónimos? Pero no habría en ese sentido que tener como, no sé si definirlo de esa manera, pero ese concepto que viene realmente como una suerte de preparación al novicio, al novato que va a entrar a esta iglesia, de saber, digamos, el panorama general. Yo lo que veo es que también hay mucha sugestión, ¿no? Por parte de, por ejemplo, de los creyentes o de los congregantes, que muchas veces viene por parte del discurso persuasivo del pastor, ¿no? De reciba el Espíritu, y el Espíritu está aquí, y entonces uno se lo empieza a creer y dice, ay, ¿por qué sí? Y de repente ya empieza a sentir la experiencia y de repente dice, no, sí está el Espíritu Santo, ¿no? Sí. O sea, que sería una especie de mecánica de masas. El pastor es tan bueno que empieza a controlar a la masa y les dice, ¿saben qué, muchachos? Se empieza a sentir el ambiente del Señor. O sea, a ver. Bien, creo que, tratando de resumir incluso todo esto, con base a lo que está diciendo Tonatiuh, en cuanto a el misticismo radical, de no mediación de nada, se ha dado en el cristianismo desde hace muchísimo tiempo, casi diría desde la primera iglesia, luego pasando por los montanistas, con los entusiastas, en el caso de los anabautistas, los cuaqueros, los pentecostales y carismáticos. Estos son misticismos radicales, porque de eso está hecho la crítica que se está haciendo, que ellos no están obedeciendo las reglas ni los cánones que tienen comúnmente los protestantes, y este es el ejemplo. Este es el ejemplo que está diciendo que los protestantes tienen ciertos cánones que están impidiendo el misticismo radical. Dentro de su seno. Y por causa de eso se siguen siendo segregados de la forma pensar protestante que ha sido comúnmente. Sin embargo, yo creo que en esto dicho de la renovación-conservación, hemos de hablar de un proseguir de cánones, pero para nosotros los cristianos no hay más canon, bueno, porque si no nos estamos peleando de que, oye, que si la Biblia, que hay que aceptar esto, que si no hay que aceptar aquello. No hay mejor canon y no hay tal único canon como el amor. Y si hay amor, se da lo que dice Tonatiuh, de poder decir, oye, él viene apenas, no conoce lo que estamos haciendo. Pues entonces hay que tener el tacto, la empatía, para poderse acercar a él y explicarle. Ahora, que sí puede haber una mecánica de masas, puede haberlas. Pero por ejemplo, ahora tengo yo que hablar de mi experiencia como cristiano. Casi no me gusta citar eso, casi me vuelvo como Mario Sabán, místico judío, que dice, no me gusta hablar de mi experiencia mística, pero bueno, cuando yo vine a una iglesia cristiana de corte carismático pentecostal y comenzaron a orar para lo del don de lenguas, el apóstol, porque era apóstol neocarismático, porque muchos dicen, ¿hay apóstoles? ¿A poco hay? Bueno, valga, la palabra apóstol serial, de hecho nunca fue considerada para ser única y exclusiva para los 12. Como muchas doctrinas que tratan de interpretar la historia de la iglesia, presumen y aseguran. Ahora sí que como uno dice, a ver, trata de enfocarte, siquiera leyendo la Biblia, a quiénes se aplica la palabra apóstol. Ni siquiera te lo puedes englobar a los 12, va más allá de los 12. Ahora, regreso. En esto,
el hermano lo único que dijo, no, pues, o sea, cree, simplemente cree y ora. Pero en ese creer y en ese orar, ahora sí como que en la dinámica, y eso sí ayuda a los demás, como que dices, pues yo quiero orar. Y este desafío de fe, porque hasta Jehová a veces dice, desafíame y verás si no estoy yo aquí. En ese desafío propio de Dios, uno dice, pues va Dios, yo me atrevo, yo cruzo el límite, yo cruzo la barrera. En ese cruzar la barrera se da la experiencia mística, y por lo menos de mi parte, la experiencia en que Dios se acerca a mí de tal forma en que me terminé encontrando hablando en lenguas. Valga, yo diría como cristiano de experiencia pentecostal, terminé recibiendo el don de lenguas solamente por creer. No me tuvieron que lavar el cerebro, no. Así que lo demás, el bagaje del cual Nacho se queja, viene después. Pero en eso antes, valga, yo ni siquiera tenía sentido de vida, y con eso pude encontrar que este famoso Dios del que hablaban mis abuelitas, del que hablaba mi mamá, del que te cuentan los católicos, tú te encuentras con él sin mediación alguna. Valga, la única mediación es más bien el impulso de decir, pues mira, Dios está aquí, tu experiencia puede ser así, pero pues como tú quieras. Ok. Ajá. Pues, bueno, el tiempo se nos está terminando. Sinceramente, pues, como ven, no podemos abarcar este tema tan fascinante, interesante, pues en este corto tiempo que tenemos, ¿no? Nos llevaríamos tal vez 5 videos más platicando al respecto, ¿no? Pues hay posturas que aquí se pueden debatir, que se pueden argumentar, contraargumentar. Nosotros no estamos cerrados a que no existan esas posibilidades de que haya sucesos sobrenaturales, que cada quien tengamos alguna experiencia espiritual. Claro, todos hemos tenido alguna experiencia espiritual de manera positiva, de manera negativa, que nos han alejado o nos han acercado más a este ente espiritual, al que nosotros le llamamos Dios, ¿no? Y uno de estas mediaciones, si lo podemos llamar así, o el único intermediario entre Dios y los hombres, pues es Yeshua, nuestro Señor Jesús, ¿no? En ese sentido, pues es Él con quien tenemos que relacionarnos para tener el contacto con Dios, ¿no? Ya sentando un poquito más a manera de conclusión, para terminar este tema. Y bueno, también finalmente, no sé, ahorita en esta última intervención que tengamos, me gustaría que platicáramos un poco al respecto del ocultismo. El ocultismo satánico y el ocultismo en el sentido de Dios, ¿no? Porque Dios también tiene un lado oculto, si se le puede llamar así, un olam en hebreo, algo que... Un misterio. Un misterio, ¿no? Algo misterioso que a lo mejor Dios no ha revelado. Y como, ¿no? Si me pueden ayudar con el pasaje, ¿no? Ora a mí, pide a mí, yo te mostraré y te revelaré cosas que tú nunca has conocido. ¿Cuál? Jeremías 33.3. Jeremías 33.3. Entonces, ¿cómo podemos acceder tal vez a eso oculto de Dios? Y también saber que hay un lado oculto que no proviene de Dios, ¿no? Pues a ver, Nacho, platícanos. Bueno, aquí podemos citar en gran parte, y siento yo a Boy, en la parte de la teodicea. Es una lucha, estamos en medio de una guerra entre quien decidió alejarse del amor de Dios, el jefe de las huestes, Satanás, digámoslo abiertamente, Satanás, que decidió rechazar el amor de Dios e ir en contra, el antagonista de la situación, y aquel que lo da todo, aquel que entregó a su único hijo para darnos vida eterna. Entonces, bueno, en la parte oculta hay muchísimas cosas hablando de ocultismo, citando por ejemplo Saúl hablando con la bruja, la cual le revela a Samuel. Esa parte creo que también es muy peliaguda, ¿no? Es muy cruda en la Biblia. Uno se topa y dice, achis, los mariachis, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Cómo el rey Saúl va a consultar a una bruja y la bruja se encuentra con Samuel? O sea, ahí es un como choque, ¿no? Los pastores como que pretenden explicarlo, pero a veces ni ellos mismos entienden lo que quieren decir, la verdad, ¿no? Entonces, en el ocultismo, específicamente, son cosas de las cuales muchos de los demonios conocen varias dimensiones,
tienen acceso a la parte de un futuro aparente. Pero aquel que sabe realmente cómo puede estar parcialmente abierto el futuro es Dios. Él conoce la infinidad de posibilidades. Eso es un misterio, por ejemplo, de Dios, ¿no? ¿Cómo es que para Dios el futuro está parcialmente abierto y solamente Él conoce, por ejemplo, una fecha específica? ¿Cuándo va a venir? Solo Dios lo sabe. Quien les diga 15 años, 20 años, no, es que Israel ya está a punto de cumplir su 78 aniversario, no, ya en 15 años llega el Señor. No es cierto, nadie lo sabe. Eso es una parte oculta. Y en el ocultismo los demonios lo que pretenden es engañar. La parte específica del ocultismo está centrada en la mentira. ¿Ok? ¿Correcto? Sí. Bueno, yo quisiera hablar un poquito en cuanto al oculto de Dios. Lo voy a decir así. Lo oculto se muestra, es que es difuso, es como aplicar hermenéutica analógica. Bueno, lo estoy diciendo como hermenéutica analógica porque es lo que más puede uno acceder, por no decir que esto es lógica difusa. Uno dirá, ay caray, ¿esto qué es lógica difusa? Bueno, es lógica motivadora, es donde una cosa y lo contrario pueden convivir o existir de manera no contradictoria, de una dialéctica no negativa, armónica casi. Lo oculto es cuando uno quiere definir al uno. Luego, lo revelado es también oculto. Uno diría, bueno, ¿y esto qué rayos es? Por ejemplo, cuando decimos, no, es que Dios es bueno, ¿no? Es lo revelado. Pero es también lo oculto, porque uno dice, y bueno, ¿y la bondad de Dios cómo es? ¿Qué es eso de bondad? Entonces está oculto, pero a la vez se va revelando. Y se va revelando no a la manera en que tú vas escudriñando la Escritura, sino a la manera en que tú estás interactuando con Dios, de que va avanzando tu relación con Dios. Por eso es que Jesús dice en Juan 17 que el Espíritu es el que nos va a revelar a toda verdad. Entonces lo oculto y lo revelado de Dios se da por medio del Espíritu Santo. Y eso allí en las Sagradas Escrituras. Más allá de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque esto también es parte del diario vivir. Y si tu diario vivir en realidad es una diaria viva relación orgánica con Dios, eso oculto y eso revelado se vuelve una parte intensa e interesante. Pero bueno, no puedo decir ahorita más porque ya el tiempo es corto. Bueno, vamos a dejarlo para un siguiente video. Pues toda una perspectiva general, conclusión que nos pueda dar. Sí, a mí me gustaría leer al pie, digamos, como un fragmento de un texto místico, como para darnos un poquito el sabor de cómo escriben, de qué es lo que escriben, de cómo intentan ellos y ellas aprender su propia experiencia. Entonces, me voy a permitir leer un poquito de un libro que recopila una inmensidad de textos. ¿Nos puedes leer el título del libro? Sí, el texto es Los místicos de Occidente. Me parece ser que son 3 o 4 volúmenes. Y bueno, recopila el autor, un autor italiano, una inmensa cantidad de textos, ¿no? Entonces voy a leer un pedacito nada más para que nos demos un poquito el color, la coloratura de cómo son los textos místicos, ¿no? Para confundirnos más, ¿no? Está bien. Para confundirnos más. Voy a leer algo de Jean de Fecamp, aunque el autor aclara que es probable que sea de sus discípulos, ¿no? Pero dice así: cuando, arrebatada fuera de los sentidos corporales, el alma se presenta a esta visión que no se produce en un espacio, sino de un modo enteramente particular, ve también sobre sí misma aquello en virtud de lo cual reconoce también algo dentro de sí. La visión intelectual no se obtiene por medio de dicciones y sílabas, como con el oído, sino por la intuición simultánea de la mente, tal como se alcanza con la vista, de la misma manera que se desvelan en un solo instante en el espíritu mismo de Dios. Bueno, yo dejaría ahí mi intervención. Les vuelvo a agradecer la invitación.
no alcanzamos digamos, a arropar otros temas que me hubiese interesado Sí. explorar, ¿no? Como Son más. la escritura, el lenguaje mismo, místico, ¿no? Pero bueno, yo ahí les dejaría las inquietudes. Muy bien, muchas gracias, Tona. Pues sí, podemos ver el tema del misticismo del cristianismo, pues es muy amplio, ¿no? Y no se diga en el mundo en general, ¿no? En la humanidad, que pudiéramos, ¿no? Ir religión por religión, cultura por cultura, desmenuzando y interpretando, analizando a la luz de las escrituras qué es este tipo de misticismo en regiones indígenas, tal vez en África, en América Latina, no sé, en Oceanía, en India. Sería delicioso poder platicar al respecto, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros como cristianos, como creyentes en el Dios de Israel, en Jesús, su Mesías, pues podemos decir esto, ¿no? Existen los milagros, claro, en el cristianismo hay misticismo, hay sucesos sobrenaturales, hay milagros, contacto con entes espirituales que tal vez son invisibles para nosotros. Podemos tal vez percibir de una manera sensorial la presencia de Dios, del Espíritu Santo, etc. Y bueno, aquí la cuestión es que cada uno de nosotros podamos forjar un criterio, podamos tomar la Biblia y analizar lo que sucede a nuestro alrededor con nuestros hermanos, con otras iglesias, y determinar tal vez, pues, qué podemos decir que proviene de Dios y qué podemos decir que pues, no se apega tanto a lo que nos enseñan las Escrituras, ¿no? Aquí tenemos un libro, el Zohar, un libro de la Cábala, del judaísmo, que se habla de misterios grandes, importantes, que en el judaísmo se han desarrollado, se han tratado de interpretar y de explicar de la voluntad de Dios, Dios cómo se mueve, cómo se ha manifestado, la Sefirot, el Ein Sof, el Olam, tantas cosas impresionantes que podemos aprender, que no debemos cerrarnos tampoco a no estudiarlas y decir, ay, no, es que si no es la Biblia, no tiene validez. Si es el libro de Enoch, no, porque no está en el canon. No, si es el Talmud, no, porque no es cristiano. O sea, tenemos que tener un criterio. Y el leerlos y tener madurez espiritual nos va a hacer tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Como bien lo dice también Pablo. Pero bueno, no quisiéramos extendernos más, o bueno, tal vez sí, pero no se puede. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando, a todas las personas que estén ahí. Por favor, coméntenos, déjenos un comentario qué les parece el video, denos un like, compartan este video con sus compañeros, con sus amigos, en la academia tal vez, invítenos si gustan, pueden invitarnos nosotros a platicar con ustedes, estamos abiertos a cualquier cosa. Les quiero agradecer también a mis compañeros, a Tona, a Berna, a Nacho, que estamos aquí reunidos con el afán de encontrar una verdad, con el afán de experimentar y de conocer nuevas perspectivas, confrontarlas, sintetizarlas y guiarnos a través de la Escritura, ¿no? Y que nuestro camino, pues como lo decimos, siguiendo la verdad, sea siempre el camino que Yeshua, que Jesús nos ha forjado y el cual pues es el mismo, ¿no? Él bien lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces nuestra mediación o nuestro, ¿cómo decirlo?, objetivo para tener esas experiencias místicas debe ser conocerlo a Él. Conociéndolo a Él, conoceremos al Padre. Les damos muchas gracias, buenas noches, somos Tau 14, siguiendo la verdad. Nos vemos en la próxima, el siguiente video, fanatismo en el cristianismo también. Hasta luego. Gracias. Gracias, muchas gracias.